Saludos en el nombre de Jesús. Yo soy el obispo Chester Wright. Esta es la serie de enseñanzas de cómo orar como los apóstoles. Esta es la lección número 10. Hemos estado discutiendo orando en el Espíritu. Hemos estado hablando la importancia de orar en lo sobrenatural. En las lecciones breves hablamos de cómo podemos orar al Espíritu si no tienes la aseguranza bíblica que estás lleno del Espíritu. Y hemos discutido también los lugares, la palabra de Dios que describe la significancia de orar en lenguas. Y que permitamos que el Espíritu ore por medio de nosotros. Tenemos una debilidad y esa es la que no sabemos cómo orar. Por eso el Espíritu intercede. Poniendo en palabras esos sentimientos que tenemos en oración, en nuestro corazón, nuestro espíritu, hace intercesión por medio de nosotros, por gemidos indecibles, por medio de Dios. La pregunta es esta: ¿por qué debemos de orar en lenguas diario? ¿Por qué? Porque es importante eso. Unos versículos que tenemos y hemos usado, los quiero usar aquí en este contexto de nuevo. Primera de Corintios 14:14, lo que hemos usado al final de la lección. Pero aquí estamos de nuevo. ¿Por qué debo de orar diario? Primera de Corintios 14:14. Dice Pablo aquí: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues haré? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahora, estoy diciendo aquí que la palabra aquí en el griego de cantar o alabar, o cantar y adorar, alabar con el entendimiento también, al igual. Así es que qué descripción tan perfecta de nuestra vida de oración, lo que es y lo que debe de ser, o lo que debe de ser, no lo que es, perdón. Y nuestra vida de oración durante el día es el fluir para adelante y hacia atrás, como el Espíritu nos lleva así, a un lado al otro, orando en lenguas, dejando que el Espíritu ore por medio de nosotros, porque tenemos esa debilidad que no sabemos qué orar o cómo orar, hermanos. Así es que el Espíritu, dejamos que el Espíritu haga eso por medio de nosotros. Después el Espíritu nos pone a que hagamos ciertas cosas en el lenguaje de nuestras bocas, y claro que el mío es inglés. Yo soy bilingüe, yo hablo en inglés y en lenguas, y no es broma, eso es verdad. Soy bilingüe, hablo lenguas y hablo en inglés. No puedo hablar otras lenguas. Yo he tratado, no tengo el don para hacerlo. Aprender otros lenguajes, los dialectos son duros para mí. Pero el Señor nos está promoviendo un tipo particular de oración aquí. No es algo que oramos una lista o una fórmula por la cual oramos, aunque Él nos enseñó en Lucas 11 a orar. Y esa misma oración es muy similarmente citada en Mateo 6, en el inglés y el griego. Él nos estaba enseñando a orar principios y no repetir palabras. Ok, vamos a ver aquí. Nuestra vida de oración no debe ser un ritual, una obligación. Mientras que te sientes más rendido a su voluntad y ya no estás haciendo tu voluntad, ya no tendrás una vida de oración, sino que tu oración será, tu vida será oración. Y por toda la negatividad, por algunos que tienen, por todo el mal hablar de las lenguas y mucha de la negatividad, así es. Entonces es porque la gente dice: pues yo no hablo en lenguas, es que la lengua no debe de ser requerida, porque yo no hablo en lenguas, es que yo estoy expulsado de esto, excusado. Y es como decir: yo no respiro, así yo necesito aire, así es que no respiro. O sea, no se puede ver de esa manera, no se puede decir eso.
Pero Pablo puso todo eso a descansar allí con esto. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que ustedes. Algunos dicen que hablando la iglesia de Corintios era una iglesia carnal porque ellos hablaban en lenguas mucho. Bueno, si esto es el mensaje de Pablo, que hablaban en lenguas mucho, entonces él se hizo peor que ellos. No hablaron en lenguas mucho, hablaron en lenguas fuera de orden, especialmente cuando estaban reunidos juntos. Había ahí restricciones ahí, especialmente el uso del don de lenguas. Estaba hablando ahí de cuando la gente se reunía como el pueblo de Dios. Ninguno de eso aplica a yo orar solo cuando no hay nadie alrededor de mí. No estoy diciendo que estoy orando a mí mismo, así es que realmente importa, excepto al orgullo y el ego, que no sé de lo que estoy hablando o orando. Estoy gastando mi tiempo aquí yo. No tengo ninguna clave en lo que estoy hablando aquí. Bueno, esa es una prueba de nuestro rendimiento a Dios, ¿no? Es una prueba, ¿no? Si estás reprobando, estás pasándolo. En el nombre de Jesús, Pablo dijo, yo gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Hay unos versículos anteriormente de estos que leímos aquí. He discutido los primeros aquí, los he discutido en otras lecciones aquí. Pero 1 Corintios 14:2, un versículo que estoy tan agradecido por ello, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. No es el don de lenguas, hermanos. Estamos hablando aquí del el lenguaje de oración. Es cuando el espíritu de oración está orando en mí, por medio de mí en oración. Si estoy solo, entonces ¿por qué tengo que orar en inglés, hermanos? Para que mi mente carnal sepa que estoy cumpliendo algo. Si mi mente carnal necesita qué es lo que estoy diciendo para creer que estoy cumpliendo algo, entonces no cree que la oración realmente trabaja o funciona. Entonces no va a ser convencido nadie. Y la otra palabra, cosa que es tan tremenda para mí, es que somos llamados a orar juntos como el cuerpo de creyentes, aunque sean dos de acuerdo o 2,000. Yo he estado en lugares de 40,000 o más, aproximadamente 40,000 que oran al mismo tiempo. Y eso es lo tremendo de Dios, hermanos, que cuando estoy orando en lenguas o en inglés o en español o lo que sea, cualquier sea tu lengua nativa, estamos orando al mismo tiempo. Él tiene una habilidad de escucharnos individualmente, de escucharnos al mismo tiempo y de entender lo que estamos diciendo. Qué tremendo. Por eso es Dios Él. Yo no puedo hacer esto. Si yo estoy en un lugar donde 10 personas están hablando al mismo tiempo, yo no entiendo lo que están diciendo. Yo experiencié eso de niño. Tuve 6 hermanas. Mi mamá tenía 6 hermanas. Y creo que eran 6 hermanas. 5 o 6 hermanas. Y desde niño ellas se juntaban ellas y todas ellas querían ser oídas. Y todas hablaban al mismo tiempo. No estoy exagerando. Todos hablaban al mismo tiempo. Y no creían que alguien estaba... Si no creían que alguien les estaba escuchando, entonces hablaban más fuerte. Entonces yo sentaba ahí por unos momentos porque yo no podía... Tenía que irme porque no podría entender yo lo que estaban diciendo. Yo no soy Dios. Yo no entendía a ellas. Él es Dios. Y podemos orar al mismo tiempo, juntos... Y Él puede escuchar todo eso. Ahora he estado en situaciones donde gente oraban juntos y dejaron que cada persona orara y tomaban turnos y que una persona orara. ¿Por qué? ¿Por qué? Para nosotros sentarnos y oír lo que ellos están diciendo. Yo creo que hay un propósito por eso. Pero ¿no sería mejor que todos nosotros... los 10 estamos orando los 10 al mismo tiempo porque Dios está escuchando cada uno de ellos? Y no es importante de que cada uno de nosotros escuchemos el uno al otro cuando estamos orando. No tiene sentido para mí, discúlpenme. Así es que cuando yo me junto con otros para orar, y la mayoría del tiempo yo oro en lenguas frecuentemente cuando estoy hablando solo,
o con otros, he sido enseñado en el Espíritu Santo de que yo no voy a orar cualquier cosa en inglés, solo lo que Él me impulsa a hacerlo. Yo no quiero estar involucrado en vana repetición. Yo quiero que todo lo que sea orado, que sea por medio de mi boca, sea la perfecta voluntad de Dios. Si tengo una debilidad que no sé cómo debo orar, hermanos, de acuerdo cómo lo debo hacer. No sé cómo orar y no sé qué orar y por qué orar. ¿Por qué cosa orar? Si es que el Espíritu me ayuda en eso, si es que si voy a orar en inglés, yo quiero que sea impulsado por el Espíritu Santo para que sea algo de ganancia, de edificación a otros. Así es que la mayoría del tiempo ya voy a orar en lenguas. Ahora puedo orar contigo en lenguas sin no distraerte. No es el volumen que cuenta aquí, hermanos. Hay veces sí que el Espíritu Santo ora por nosotros, es muy demostrativo, es muy fuerte la voz. Pero eso no es normal. La mayoría del tiempo la oración que yo oro es más más en tono de conversación con el Señor, aún en lenguas. Y por la importancia de orar cada día en lenguas, algunas veces lo único que puedo orar es en un avión porque es un vuelo largo. Y he aprendido a orar en mi voz silencia, en el Espíritu, en lenguas, todo el viaje, todo el vuelo. Puedo estar caminando en las tiendas allí orando, o con gente conmigo solos orando, y no estoy haciendo vanas repeticiones porque el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está repitiéndose, entonces está bien, eso es Él, eso es el Espíritu. Pero yo no creo que eso es el caso. Es raramente que si estoy escuchando, que nunca escucho cuando mi mente está escuchando por su voz, mientras que Él está orando por medio de mí. Yo estoy escuchando, y Él habló en mi mente cuando yo estaba orando en lenguas, habló esas revelaciones a mí. Así es que en convivio con Él, y Él está orando esas cosas conmigo, las cosas que tienen que ser orado, porque es más importante para que Él ore por medio de nosotros que lo que yo tengo que decir, porque Él lo va a hacer perfectamente, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Él va a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así es que, pues, voy a orar. Pero estoy en este lugar donde estoy contento de poder orar y no saber lo que estoy orando. Y estoy contento también, alegre de que hay veces que estoy orando y no sé lo que estoy orando, porque mi carne quizás no le gusta lo que estoy orando, o no estoy de acuerdo con lo que Él está orando. Gloria a Dios. Amén. Así es que es un principio que yo soy muy contento con ese principio. Versículo 14, Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, he tenido gente que toma ese versículo y dicen, si estás hablando lenguas, estás expojando tú solo, te estás enalteciendo tú solo. Y unos momentos en esa lección te voy a enseñar qué tanto es una mentira absoluta eso. Bíblicamente no es verdad, y no es verdad en los lenguajes originales. Así es que la nueva interpretación viviente, 1 Corintios 14:4, la persona que habla en lenguas es reforzada personalmente. Y la persona que profetiza habla a la iglesia. Y aquel que habla en lenguas se exhorta a sí mismo en su vida cristiana. Pero el que da divinas revelaciones a otros edifica la asamblea de creyentes. Claro, yo quiero ser un conducto, hermanos, de lo que Dios me quiere usar a mí para edificar a la iglesia, pero no puedo ser usado por Dios como un conducto para edificar a la iglesia si primeramente no estoy edificándome a mí mismo. Y la palabra edificar aquí, en 1 Corintios 14:4, el griego es igual mismo que está en Judas, versículo 20, que es solamente hay un capítulo 1 de Judas, versículo 20, amados, orar en el Espíritu, edificar vuestra fe, orando en el Espíritu. La palabra ahí en el libro de Judas 1:20 es el mismo aquí en Corintios, hermanos, edificándome. ¿Cómo puede usarme el Señor a edificar a la iglesia?
si no estoy siendo edificado, yo tengo que ser exhortado primero en mi propia fe en el Señor, si voy a estar sometido al Señor y que mi voluntad esté sobre Él para que Él edifique la iglesia por medio de mí. La misma cosa griega está usada en ese versículo. La palabra griega en Judas 20, de edificando vuestra propia fe, orando en el Espíritu Santo, y también en este versículo, pero en este versículo, en 1 Corintios 14, hermanos, está dos veces. Aquel que edifica, que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero que profetiza edifica a la iglesia. No son dos diferentes, es la misma cosa. Una edifica a la persona y el otro edifica la iglesia. Si es negativo en un lugar, entonces es negativo en la otra. Pero si es positivo al igual, es positivo en otro lugar. Así que cualquier tipo de edificación que el Espíritu haga cuando estoy orando en lenguas yo solo, esa misma cosa de glorificación, después de que yo soy edificado, me usa para edificar a otros. Y la cosa más edificante hacer por medio de mí es de darme una revelación. Muchas veces, como he dicho, Él lo habla en mi mente mientras que mi boca está hablando en lenguas. Y después Él me usa a mí como un conducto para compartir esa revelación con otros y edifica la iglesia. Y así es como nosotros decimos en 1 Corintios 14. El que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así es que esta palabra aquí, edificar, significa construir, de ser un constructor de casas, uno que edifica edificios. De acuerdo a otras concordias, la metáfora de construir una casa, un edificio, pero de establecer o de promover el crecimiento de sabiduría espiritual en el cristianismo, para crecer en la sabiduría, es lo que dice Taeres ahí. No hay aquí un contexto, hermanos, de que aquel que se edifica, que habla lengua, se enaltece a sí mismo. 1 Corintios capítulo 8. La misma palabra que está usada aquí, de aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Pero otra palabra diferente es usada. Es una palabra diferente. Eso significa enaltecerse o tener una evaluación propia equivocada. Así es que orando en el Espíritu, en lenguas, no nos enaltece, hermanos, en orgullo. Nos fortalece en Dios. Ahora, es posible de que alguno sea tan comprometido a su propia voluntad, aun cuando ellos hablan en lenguas, no están rindiéndose a Dios. Y ellos van a acabar enalteciéndose, hermanos, y engañados por causa de eso. Porque malinterpretaron su habilidad de ejercitar el don de hablar, el don que se nos es dado, hermanos, cuando somos bautizados, como evidencia de hablar en lenguas el Espíritu Santo, mientras que Él ora por medio de nosotros. Ellos interpretan el hablar en lenguas como prueba de que están bien ellos con Dios, pero el resto del fruto de sus vidas comprueba que no están bien con Dios. En el nombre de Jesús, orando en el Espíritu, orando en lenguas, me empodera de poder orar cosas que yo no sé que deben de ser oradas y no sé cómo y qué orar. Yo sé que hemos repasado estos versículos aquí, pero el tema aquí es por qué debo de orar en lenguas cada día. Aquí está de nuevo, Romanos 8, 26, 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál la intención es del Espíritu, porque conforme a la
voluntad de Dios me intercede por los santos. Amén. En otras palabras, aquí no podemos hacer oración a Dios porque nuestro corazón es débil en entendimiento y el Espíritu Santo nos ayuda. Así es que yo tengo que hacer esto cada día. Yo no sé cómo orar, hermanos, y no sé qué decir en oración. No sé qué cosa tiene que ser orada. Yo no sé lo que la voluntad de eso es, de Dios es en eso, pero Dios sí la sabe. Entonces, si estoy rendido al Señor, Él puede cumplir su palabra orando por medio de mí para que esa cosa sea hablada en lenguas, ahí orada en lenguas, perdón. Y doy gracias a Dios que yo hablo lenguas, mucho. No sé cómo comparar y no estoy interesado en comparar esto con otras cosas. Pero doy gracias a Dios que yo hablo lenguas mucho porque yo quiero estos beneficios. Yo quiero orar oración que place a Dios. Yo quiero que Él ore por medio de mí en maneras que le placen a Él, hermano. Yo quiero que Él haga eso. Yo quiero aprender a ser un conducto en oración para ser un conducto en el ministerio. Y la oración es ministerio. Pero cuando estoy ministrando a personas, en vez de que el Señor esté ministrando su voluntad por medio de mí sobre la tierra, como Él gusta hacerlo, cuando Él quiera ejercitar su autoridad por medio de mí, cuando Él no está haciendo esas cosas y me está usando para ministrar a otros, yo quiero aprender cómo ser un conducto, y no puedo ser un conducto para el Espíritu Santo si no soy sensible al Espíritu de Dios en oración y permitir que el Espíritu Santo ore por medio de mí. ¿Cómo lo sé? También vemos estos versículos aquí. Juan 7:30, Mateo 7:37 dice: si alguien tiene hambre, tiene sed, venga pos de mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. La palabra griega aquí, de que fluirán ríos de agua viva desde tu interior, es la palabra griega EX. Es la deposición primaria denotando el origen, el lugar donde la acción precede, hermanos, allí. Así es que esto, si yo creo que, como la Escritura dice, que Él dice, desde mi interior, hermanos, desde lo más interior de mi ser fluirá, correrán ríos. Esa palabra significa la interpretación de la Biblia dice que lo interior del hombre, el humano, es el vientre, es la parte más interior del hombre, el corazón, el alma. Taers dice que en varias definiciones, voy a leer la última por falta de tiempo, dice que es la parte más interior del hombre, el alma, la semilla del pensamiento. Aquí es donde realmente se pone bien asombrante. Desde su vientre fluirán ríos, de su interior. La palabra griega aquí es areo, reo, y la mayoría del tiempo esta palabra es interpretada en hablar. Y se dice el hablar sobrenaturalmente, de decir o hablar, y es la palabra griega de la palabra rema, hermanos. RHEMA. Esa palabra rema en el griego significa los resultados aquí. Así es que el reo, areo, es la voz del Dios viviente. En este caso siempre está usando como la palabra de lo sobrenatural de el Dios, el Creador, hablando por medio de nosotros. Así es que la rema es el resultado o lo que ha sido dicho a nosotros y por medio de nosotros, por medio del Espíritu, la voz del Espíritu de Dios. Pero en este caso particular, lo interpretan la palabra reo, no como diga, pero como fluir. Desde su interior fluirán, hermanos, fluirán ríos. Entonces, ¿cómo es que esos ríos fluyen? Fluyen en palabras sobrenaturales, hermanos. Son hablados por medio de nosotros por el Espíritu Santo.
la agua viviente y son ríos de ministerio. Ríos de ministerio. Aquel que cree en mí, como la escritura dice, desde su interior fluirán ríos de agua viva. Así es que ríos de agua viviente tiene que ministrar a nosotros, no como un fluir pequeño ahí. Para individuos aquí, el fluir del Espíritu Santo en fluir es en impartición y en todas estas cosas. La palabra griega aquí, agua viviente, en Juan 7, el agua viviente son aguas que fluyen como en ríos, en vez de cisternas. No pueden ser aguas vivientes si todavía están estancadas las aguas esas. Tiene que estar fluyendo para que sean aguas vivas. ¿Qué beneficio tiene Dios de que tú tengas el Espíritu Santo si el Señor no fluye por medio de ti? Está estancado. Esto se convierte en un problema verdadero con Dios. Es un verdadero problema con Dios, hermanos. Jeremías, capítulo 7, capítulo 2, capítulo 12, versículos 12 y 13. Son unos versículos asombrantes. Sean asombrados, oh cielos, ante esto. Sean terriblemente atemorizados. Sean desolados, dice el Señor. El mundo dirá, mucho drama aquí. Es la cosa aquí tan asombrante y tan temorosa. No hay ninguna trama en esto. Escucha esto una vez más. Sean asombrados, oh cielos, sobre esto. Y sean terriblemente atemorizados y desolados. ¿Qué es lo que el Señor Jehová está tan disturbido y tan enojado? Porque mi pueblo ha cometido dos males. Han abandonado la fuente de aguas vivas y se han buscado, hecho cisternas que no pueden detener agua. Una cisterna es un contenedor, un tanque para retener y cuidar agua. El diccionario de inglés, el diccionario dice de las cisternas son como tanques o estanques de agua, lugares donde el agua no fluye, solamente se estanca allí. Uno de los lugares que he ido varias veces es Bermuda. Ahí no hay ningún recurso de agua fresca, así es que toda la agua que toman ellos allí en esa isla es de la lluvia, hasta que unos varios años atrás construyeron una planta para convertir el agua salada en agua fresca. Cualquier sea que pruebe esa agua. Así es que todo edificio en Bermuda, ahí en los edificios colectan agua de lluvia y es lavada esa. Cada techo ahí en Bermuda son blancos. Y tienen un sistema en los techos que atrapa el agua y los lleva a las esquinas de los edificios de los techos y los lleva a una plomería que han instalado ahí, y se van para abajo del edificio para detener el agua ahí, porque no tienen ninguna otra manera no tienen fuentes, no tienen norias allí. Así es que el Señor dice que se han hecho cisternas, hermanos, rotas, y han abandonado a mí la fuente de agua viva. La definición de traerse aquí es un recurso, una fuente de algo que fluye, algo que es natural, que fluye como un río, una cascada. Otra cosa, dice, una noria es algo que es ejecutado o cortado en la tierra,
en lo profundo de la tierra para suplir agua, aceite o gas, o un estanque ahí donde viene el agua, un lugar allí o para. Y el diccionario del lenguaje de inglés define el fluir, hermanos, una. Disculpe. Dice la escritura aquí de nuevo, hermanos. Mi pueblo han hecho dos males, me han abandonado a mí la fuente de agua viva. La fuente de agua viva. Y se han hecho cisternas rotas que no pueden detener. Jesús le dijo, veamos aquí a la mujer de la noria, le dije, el que tome de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que bebe el agua que yo le dé será como una noria, hermanos, un río que fluirá de su interior. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo, de su interior fluirán ríos de agua viva. Yo quiero esa agua, hermanos, fluya. La quiero fresca, que fluya por medio de mí. No quiero que esté estancada esa agua. Quiero que fluya por medio de mí. ¿Por qué? Yo quiero los beneficios de esa agua viviente que fluya por medio de mí. Porque no puede fluir por medio de mí sin beneficiar a otros antes de beneficiarme a mí. Yo necesito eso. Así es que él dice, se han hecho cisternas. No tiene ninguna fuente, hermanos, o recurso de agua. Tiene que vaciar uno agua dentro de ellos. Todos semejantemente comienzan como una cisterna hasta que seamos llenos del Espíritu Santo, pero a un punto del tiempo, hermanos, en nuestro caminar, en un punto de tiempo, tenemos que no siempre ser un vaso que contiene el Espíritu Santo, pero debemos convertirnos en un conducto por cual el Espíritu Santo fluye, porque cuando somos un vaso, nuestro propósito de ir a la iglesia es de ir a la iglesia para que llenar nuestro vaso, para siempre estar salvos. Pero el problema es esto: si estoy buscando que el Señor me siga renovando, entonces la única manera que puedo saber que el vaso está fluyendo, si está lleno, es lo que fluye de afuera, para afuera del vaso. Tiene que haber agua fluyendo hacia afuera del vaso. En todas las direcciones debe de estar fluyendo. Y el problema es que hay aguas que están, agua entrando, agua entra a un contenedor, hermanos, a un vaso que solamente tiene que poner tanta presión abajo el agua que se fluye para afuera. Hermanos, y cuando detenemos este fluir, quizás está bien contigo, pero no está bien con Dios. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto de detener el fluir del Espíritu Santo aquí? Es la parte de abajo de ese vaso. Soy yo, mi voluntad. Yo soy el que detengo, que me corta el fluir y me da, hermanos, una capacidad limitada de recibir de Dios hasta que yo esté dispuesto a morirme a mi propia voluntad. No puedo ser un conducto, porque un conducto puede ser esencialmente un Dios ilimitado fluyendo por medio de él. Un conducto verdadero un conducto no le dice a Dios cuándo fluir, dónde fluir. Un conducto siempre está disponible a Dios para fluir cuando el Señor quiera fluir, hacer lo que Él quiera hacer. Pero yo no puedo ser ese conducto hasta que yo pierda mi voluntad. Yo no puedo, no es posible. Porque un vaso, un contenedor no puede ser un conducto, porque tú pones ahí más en ello. Es que lo que podemos hablar aquí es ser lleno del Espíritu Santo. Pero desde el principio, cuando Él prometió, Él le dijo a la mujer del agua, en la noria, en el pozo de agua, que el Espíritu Santo le dio a ella ese contenedor del fluir continuo. No puede fluir si no hay cuarto, si no hay lugar para fluir, hermanos.
y la voluntad propia tapa ese fluir. Queremos decirle a Dios cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Sí, aquí están mis problemas, mis presiones, mis debilidades. Arréglalo, Señor, y cuando esté listo yo voy a orar por ti. Y quizás es la oración de un vaso, pero no es la oración de un contenedor. Porque no le decimos a Dios qué hacer. Él nos dice a nosotros qué hacer. Después Él fluye por medio de nosotros, orando por aquellas cosas que Él quiere orar y como Él quiere orar por ellas para que acontezcan. Así es que, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quieres ser una noria? ¿Quieres tener la fuente del Señor en tu vida? ¿O solo quieres ser una cisterna? Un vaso. Un vaso. Yo no quiero ser un vaso solamente. Fui salvo para convertirme en un vaso, pero en el proceso de mi salvación el Señor me ha enseñado que yo no quiero nada que restringa, hermanos, el fluir del Espíritu Santo en mi vida. Yo no quiero nada de eso. Eso es lo que hablar en lenguas me enseña a mí, consciente o subconscientemente. Es ese fluir. Voy a dejarlo que fluya. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese río fluya por medio de mí. Para comprobar que Él no lo está poniendo en un vaso donde está. No está diciendo que va a sobrefluir y se va a desgastar. Quiero vivir con un derramamiento donde está fluyendo de mi interior hacia afuera constantemente, como un conducto, no un vaso. Un conducto es usado para fluir, un vaso contiene el agua. Veamos aquí el apóstol dijo, ese es el descanso por el cual vendrán muchos a descansar, los tiempos de refrigerio, cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Cuando he orado en lenguas y me he dado a Dios tanto, en paz y sin presión, y solamente paz está sobre mí. Por eso Pablo declaró, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y también dijo, 1 Corintios 11:1, también ser seguidores de mí, al igual como yo también soy de Cristo. El que habla en lenguas mucho, lo que quiera significar eso, que el Señor habla por medio de ti y ora por medio de ti cualquier tiempo del día y vas a rendirte a Él. El Señor no te va a avergonzar, no va a tratar de que atraigas atención a ti mismo, pero Él quiere que sea ese el caso, hermanos. Así es que Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Dijo que debemos de seguirlo a Él como Él sigue a Cristo. Pero mire, aquí en otro lugar, 1 Corintios 4, 15-17, porque aunque tengas 1000 instructores en Cristo, pero no tienes muchos padres, porque en Cristo Jesús te he dado a luz por medio del Evangelio. Así es que ser seguidores de mí, por esta causa le he levantado a Timoteo, a ustedes, mi hijo en el Evangelio, que les traerá a recordar las enseñanzas en Cristo que yo les he enseñado a ustedes en cada iglesia. No hay nada que yo he enseñado en las series de lecciones de cómo orar como los apóstoles oraban, que ellos no enseñaban, oraban. De ahí, hermanos, recibí yo toda esa enseñanza que te estoy dando. Dios ordenó, Jesucristo en Mateo 28, ordenó enseñarlos que observen todas las cosas las cuales he enseñado, todo lo que Él les enseñó. Así es que podemos seguirles a ellos como ellos siguen a Cristo. Después podemos enseñarle a otros que hagan lo mismo. Si yo estoy siguiendo a Jesucristo, entonces puedo realmente decir a otros que yo sigo a Cristo. Pero el punto principal aquí es que seamos seguidores en el nombre del Señor Jesucristo. Yo pido y oro que el Espíritu de Dios te dé a ti, me dé a mí, por la gracia de Dios, el Espíritu de sabiduría y revelación y el conocimiento de la importancia de orar por sus propósitos y por su reino, que usted y yo oremos en el Espíritu cada día y dejemos que el Espíritu Santo fluya por medio de nosotros en cualquier manera y cualquier lugar y a cualquier tiempo que Él lo escoja, por su reino, hermanos, por su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo oro esas cosas sobre ti. Amén. Dios te bendiga. Amén.